todos, bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción al Derecho. Y en la quinta clase del día de hoy vamos a analizar dos temas que son fundamentales para comprender la postura de la cátedra respecto al tema de conocimiento, los cuales son el texto de Roberto Folari, La ciencia como real maravilloso, y el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, los cuales vamos a analizar de una manera sintética y resumida, porque si no podría quedarme hablando horas y horas de el contenido de estos textos. Roberto Folari empieza caricaturizando lo que es la concepción antigua, la concepción que ya no rige en el mundo de lo que es el conocimiento científico. Y dice nada más exacto y objetivo que el conocimiento científico según las versiones aceptadas por el sentido común de los científicos mismos. Nada más parecido al dibujo natural del mundo que el mapa que ofrece la ciencia, según las difundidas tesis de las epistemologías más anticuadas y sin embargo más conocidas, al menos en Argentina. Esto quiere decir que lo que acaba de afirmar Folari son posturas de un paradigma viejo, de un paradigma superado, de un paradigma que ya no responde a las exigencias de la ciencia moderna. No podemos entender hoy en día que la ciencia o el conocimiento científico es un conocimiento exacto y un conocimiento objetivo. Tal como dijimos en una de las clases pasadas a la hora de estudiar el paradigma, no podemos hablar de objetividad a la hora de conocer. Objetividad que significaría desprenderme de todo lo propio y todo lo externo a la relación de conocimiento para centrarme únicamente en el objeto, y que mi conocimiento de ese objeto sea una copia, una fotografía de esa realidad que estoy tratando de conocer. No podemos hablar de que la ciencia sea una fotografía de la realidad, sino que tenemos que hablar de una suerte de objetivación. Poner a los objetos en perspectiva, tratando de desprenderme lo más que pueda de mis subjetividades a la hora de conocer, pero siendo consciente que jamás voy a poder desprenderme totalmente de mi paradigma, de mi forma de percibir las cosas, de mi conjunto de presupuestos teóricos, de vivencias, de tradiciones, de culturas que traigo y que me limitan a la hora de conocer, que distorsionan mi percepción de la realidad. En este sentido es que hablamos de objetivación en vez de objetividad, poner a los objetos en perspectiva y analizarlos desde esa perspectiva, sabiendo que si lo hago de una perspectiva distinta obtendré un conocimiento distinto. Y es por eso que no podríamos afirmar que la ciencia sea totalmente objetiva. Aquí estamos detallando un poco más, citando el texto de Folari respecto a lo que acabamos de explicar de la objetivación en vez de objetividad. Ese es el punto fundamental del texto de Roberto Folari. Después Folari, en una serie de afirmaciones, se encarga de tirar abajo ese paradigma epistemológico viejo, ese paradigma de conocimiento científico tradicional o positivo, si se quiere, paradigma positivista científico, que tenía ciertos presupuestos teóricos que hoy en día son cuestionados por las teorías epistemológicas más modernas. Y nos dice que la ciencia no señala cómo son los hechos, sino solo el comportamiento ideal de leyes que en la realidad fáctica nunca se dan aisladas. Si uno agarra, por ejemplo, la ley de la gravedad no siempre se da aisladamente. Por algo los aviones vuelan y no caen al suelo, porque entran en juego otras leyes como la aerodinámica. La ciencia no dice lo real, sino que lo explica por medio de teorías. La ciencia implica en este sentido apelar a teorías y ello provocar recortes empíricos disímiles. Entonces, si yo voy a recortar la realidad, no la voy a conocer en su cabalidad, en su totalidad. Podremos seguir detallando punto por punto cada una de estas posturas de Roberto Folari. Por ejemplo, que no existe el método científico, sino que depende del objeto que yo vaya a conocer. No hay un único método científico que compartan toda la ciencia del mundo. Y las teorías científicas, por ejemplo, no están comprobadas porque son imposibles de comprobar. Esto nos dice el falsacionismo. El falsacionismo parte de la idea de que yo nunca voy a poder comprobar una teoría científica porque es imposible
hacer una experimentación de todos los posibles supuestos y de todos los casos particulares que vayan a ocurrir de aquí al final de los tiempos. Siempre existe la posibilidad de que en algún caso particular, que algún contraejemplo refute mi teoría, porque yo no puedo experimentar con absolutamente todos los casos posibles. Siempre puede surgir un nuevo caso que refute mi teoría. Entonces, las teorías científicas se sostienen en tanto no son refutadas. Por eso son falsables. Vamos a sostener una teoría científica hasta que no surja un contraejemplo que la refute, y hasta que no surja, e incluso habiendo contraejemplos que la refuten, hasta que no surja una teoría científica nueva que la reemplace y que la supere. Sí, podemos finalizar el estudio del texto de Folari con algunas afirmaciones. Por ejemplo, la afirmación de Foucault, que podemos advertir la relación de la ciencia con la dominación y el poder, enmarcarla en relación a los intereses específicos que condicionan su tipo de perspectiva, como diría Habermas, o insistir en su actual, creciente y peligrosa puesta al servicio de las necesidades pragmáticas del aparato político y económico, como diría Lyotard. En este sentido, tenemos que entender que los científicos no son una serie de, o una suerte de seres que se encierran en sus laboratorios o que escapan a la realidad para poder conocer. Son personas que tienen un contexto, que están inmersos en un paradigma y que conocen, por lo general presionados por el sistema político y económico que los banca en general. Y eso condiciona, por eso hablamos cuando analizamos los elementos del conocimiento, del contexto, eso los condiciona a la hora de conocer, además de todas las imposibilidades epistemológicas que hemos analizado hasta ahora. Esta es la postura de Roberto Folari, y pasamos ahora a analizar el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Para ser lo más breve y sintético posible, tenemos que hablar que existe un paradigma viejo y existe un paradigma nuevo, porque el viejo ha entrado en crisis. El paradigma viejo es el que se llama paradigma de la simplicidad. El paradigma de la simplicidad implicaba hacer un recorte de la realidad. Los objetos en la realidad son complejos. La realidad en sí es compleja. Y la simplicidad ve esa complejidad como algo malo. Entonces trata de disipar la bruma de la complejidad. Entonces tratamos de reducir la realidad a lo más simple, a los objetos más simples para poder estudiarlos. Y eso implica un recorte de la realidad que no nos permite conocer cabalmente cómo son los fenómenos y cómo son los objetos, porque nunca los vamos a poder estudiar separados de toda la realidad y de todo el contexto en el cual se dan. En este sentido, el paradigma de la simplicidad ha dejado de funcionar, ha dejado de ser suficiente para comprender los fenómenos y para estudiar los objetos, porque no podemos estudiar mutilando los objetos, separándolos en sus facetas más simples. Entonces surge aquí el pensamiento de Edgar Morin, que ve a la complejidad no como algo malo, sino como un desafío, o quizás como una necesidad de entender que la realidad, al ser compleja, no puede ser estudiada desde otra perspectiva que no sea desde esa complejidad. Entonces, este paradigma va a implicar distinguir los distintos elementos, pero sin desarticularlos, asociarlos sin identificar o reducir, es decir, no vamos a hacer un recorte de la realidad, vamos a estudiar un objeto particular, si se quiere, pero relacionándolo con su entorno sin separarlo de todo lo que se relaciona con ese objeto. Por eso tenemos que acentuar las relaciones, interacciones, las integraciones y las articulaciones entre los objetos, entre las partes del objeto, entre las partes con el todo y el todo con las partes. Tenemos que asociar el objeto a su entorno, unir el objeto a su observador, porque el observador también influye a la hora de conocer. Si decimos que el conocimiento depende del paradigma de cada uno, ¿cómo no va a depender el objeto y el estudio de ese objeto de quién es el observador, de quién es el científico, de quién es el que estudia? No todos entendemos la realidad y no todos la percibimos de la misma manera. Entonces, la conceptualización que pueda hacer de los distintos objetos va a depender de quién es el sujeto que está observando. Tenemos que considerar al objeto como un sistema organizado, un objeto complejo, que vamos a tratar de entender sus partes. Tenemos que entender lo simple
Es decir, la complejidad no implica olvidarnos de la simplicidad, pero implica no solamente quedarnos con eso, no reducir solamente el objeto a lo más simple, sino ver esos elementos simples, cómo se relacionan entre sí, qué relación tienen con el todo, qué relación tiene el todo con las partes, con esas partes simples, qué relación tiene con el entorno del objeto y con los demás objetos que los rodean. No quedarnos con ese paradigma reduccionista, simplista, que era el paradigma de la simplicidad, sino entender que tenemos que estudiar los objetos desde su complejidad. Eso, por ejemplo, implicaría a la hora de estudiar Introducción al Derecho, no estudiar cada tema aislado como si no tuviera nada que ver con la materia, que eso hacen de hecho muchos de los alumnos, estudiar unidad por unidad, punto por punto, tratando de entender qué es esto sin ver cómo se relaciona esto con los demás puntos de la materia. Y tal como vamos a ver en las siguientes clases, toda la materia está relacionada y toda la materia tiene un punto en común que son las distintas disciplinas jurídicas. Entonces tenemos que tratar de entender cómo está estructurada la materia, qué relación tienen los temas, cuál es su importancia y cómo puedo relacionar una unidad con otra para comprender cabalmente, por ejemplo, el objeto de estudio Introducción al Derecho. Eso es todo por la clase de hoy, espero que les sirva y nuevamente los invito a seguirme en mis redes que las voy a estar dejando abajo en la descripción. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a estar subiendo de este curso de Introducción al Derecho. Y sin nada más que decirles, los saludo. Nos vemos en la próxima.